Publicada en 1946, es una obra considerada como la síntesis de la filosofía de Jean-Paul Sartre. En ella se recogen las ideas expuestas en una conferencia llevada a cabo el 29 de octubre de 1945 en París. Jean-Paul Sartre nació en 1905 en París. En 1938 publicó La náusea. En 1943 publicó El ser y la nada. Y en 1941 participó con Albert Camus en Command, el periódico de la resistencia. El existencialismo surgió a finales del siglo XIX y se prolongó hasta la segunda mitad del siglo XX. El existencialismo se centra en el análisis de la condición humana, la libertad y las emociones, así como el significado de la vida. Hay dos tipos de existencialismo. El primero es el existencialismo cristiano, el cual se basa principalmente en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Este dicta en la trascendencia de Dios y el comportamiento humano que viene de una deidad. También dicta que Dios es la causa eterna de todo lo que existe en la tierra. Presenta que de Dios nace lo racional, donde el hombre es capaz de reflexionar y controlar todas sus decisiones. Su finalidad es buscar que el hombre tome sus propias decisiones, pero con base en una deidad, en Dios. Tiene que tener base en lo espiritual y tiene que saber que la base de toda la felicidad es estar cerca de Dios. Muy contrario al existencialismo cristiano está el existencialismo ateo, donde nace la idea de un hombre que se guía por sus instintos, unos impulsos vitales que le dan el propósito a su vida. Estos impulsos vitales le dan una gran importancia a nuestra vida. Según esta filosofía, el hombre no debe dejarse guiar por principios ni leyes, ni dejarse influenciar por las ideas de los demás, ya que esto crearían un hombre incapacitado, conformista y débil. La autenticidad total reconoce que el hombre es un ser en el cual la esencia está precedida por la existencia. Es un ser libre que no puede hacer más que anhelar la libertad. Sin embargo, no solo quiere su propia libertad, sino también la de los otros. Por lo tanto, un hombre de esta voluntad de libertad se forman juicios que tratan de ocultar la gratuidad de su existencia y la de los demás. Los cobardes son los que ocultan su autenticidad por espíritu de seriedad. Los que muestran las existencias como necesarias son inmundos. Los cobardes y los inmundos no pueden ser juzgados a menos que sea en un plano de autenticidad. Sartre define la esencia como el conjunto de recetas y de cualidades que permiten producir y definir algo. Nos presenta este concepto con el ejemplo de un cortapapel, en donde el artesano está inspirado en un concepto, y este concepto del cortapapel está bajo una técnica de producción previa y forma parte del concepto, y que en el fondo es una receta. El cortapapel es un objeto que se produce de cierta manera y tiene utilidad definida. De esta manera, el hombre tiene una producción que precede a la existencia. De esta manera, Sartre logra cuestionar este principio de la existencia precede a la esencia, en donde establece que el hombre empieza por existir, se encuentra y surge en el mundo y después se define. El existencialista describe al hombre como algo indefinible. Es porque empieza por no ser nada, solo para después y será como en base a lo que él haya hecho, será como se define. De esta manera, Sartre establece que no hay naturaleza humana, porque no existe un Dios que la conciba. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él quiere y como se concibe después de la existencia. De esta manera nace el primer principio del existencialismo, que el hombre no es otra cosa que lo que se hace. De acuerdo al existencialismo,
El hombre es angustia por todas las elecciones que tiene que realizar, porque no solo está comprometido a elegir quién es y de qué forma se comporta, sino que tiene que ser un legislador que define cómo se debería comportar el resto de la humanidad. Es decir, debe preguntarse en todo momento qué pasaría si todos actuáramos así. Hay quienes deciden enmascarar su angustia, es decir, cuando actúan y les preguntan qué pasaría si todos actuaran de esta forma, simplemente se encogen de hombros y se excusan porque contestan, no todo el mundo procede así. Por ello, el existencialismo horroriza a algunas personas, ya que esta filosofía otorga una entera responsabilidad al hombre y su construcción como proyecto. Aquellos que suelen enmascarar su angustia lo hacen con lo que se llama mala fe, que es una fórmula para soportar la miseria. Encuentran pretextos para justificar su ser. Por ejemplo, piensan, las circunstancias han estado contra mí. No he tenido buenas relaciones porque no he encontrado gente digna. No he escrito un buen libro porque no he tenido el tiempo. El existencialismo que Sartre defiende comienza con una serie de reproches que le han hecho los comunistas y los católicos. Los comunistas le reprochan que invita a la gente a conformarse con el quietismo y que como el existencialismo desemboca en una filosofía contemplativa y la contemplación es un lujo, se reprocha que es una filosofía burguesa. Los cristianos reprochan que el existencialismo niega la realidad y la seriedad de las empresas humanas. El reproche esencial que todos ellos comparten es que se pone atención en el lado malo y el existencialismo muestra lo sórdido, lo viscoso, lo turbio y desatiende el lado luminoso de la naturaleza humana, como las sonrisas de los bebés. Es el fundamento de todos los valores. A su vez, es un juicio moral y por ende, esta se constituye. Se dice que el hombre está destinado a ser libre y que por eso la libertad tiene que quererse a sí misma, puesto que es una decisión que el hombre toma para su propio bien. Todos los actos de buena fe buscan la libertad, debido a que el hombre lo que trata de hacer con un acto de buena fe es un beneficio para sí mismo y para otras personas. A su vez se cree que el hombre que persigue fines concretos, comunes o revolucionarios son en busca de la libertad por la misma razón. Queremos libertad por libertad a través de cada circunstancia particular. La libertad depende de otros y la libertad de otros depende de nosotros. Al pedir un consejo, nosotros estamos utilizando la elección y el compromiso. Esto es por parte de nosotros hacia el consejero y del consejero hacia nosotros, debido a que muy en el fondo nosotros realmente sabemos lo que esta persona nos va a contestar. Esto lo podemos usar en un ejemplo como cuando nos vamos a confesar con un sacerdote en la fe católica. Nosotros sabemos que al decirle nuestros pecados al sacerdote, ese sacerdote nos puede contestar algo, o sabemos lo que nos va a contestar y por eso le decimos. Sin embargo, esto nosotros lo realizamos por un acto conformista. Pero si nosotros tuviéramos algún sacerdote conformista, él nos podría contestar lo que se recalca en el libro, que es: usted es libre, elija, es decir, invente, dándote a ti mismo tu propia elección y compromiso. Según Sartre, defender la subjetividad humana es defender su dignidad humana. Cuando un hombre comienza a existir, lo hace como alguien que ve hacia el futuro y como un proyecto que se tiene que vivir subjetivamente. Por lo tanto, el hombre es el único responsable
de sus acciones. Y por esto el hombre será lo que habrá querido ser y no lo que está escrito que será. Para Sartre existen dos sentidos de subjetividad. La primera es la elección del sujeto individual por sí mismo. Y la segunda es el sentido profundo del existencialismo.